Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Rosacruces, los guardianes ocultos del conocimiento secreto. A lo largo de la historia humana existen nombres que parecen surgir desde la penumbra del tiempo. Palabras que aparecen en textos olvidados, en cartas antiguas o en relatos susurrados entre eruditos. Nombres que no pertenecen del todo al mundo visible, pero tampoco al reino de la fantasía. Permanecen suspendidos entre ambos, como ecos de algo que alguna vez existió, o que quizá aún existe, oculto a plena vista. Uno de esos nombres es Rosacruz. Durante siglos, esta palabra ha despertado curiosidad, sospecha y fascinación en igual medida. Surge en documentos antiguos, reaparece en discusiones filosóficas, y vuelve a desaparecer como si siguiera un ritmo propio, independiente del tiempo y de la memoria de los hombres. Para algunos es el nombre de una fraternidad secreta que caminó entre las sombras de la historia. Para otros, una alegoría, una idea simbólica creada para transmitir conocimientos profundos a quienes supieran interpretarlos. Pero el misterio no reside solo en el nombre. Reside en todo lo que parece rodearlo. En los márgenes de bibliotecas antiguas, en manuscritos cubiertos por el polvo de los siglos, aparecen referencias a una hermandad envuelta en símbolos complejos, en alegorías difíciles de descifrar y en enseñanzas que hablan de transformación, sabiduría y conocimiento oculto. Sus rastros no son claros ni directos, más bien se presentan como fragmentos dispersos, piezas de un rompecabezas que nunca parece completarse del todo. Lo que esos fragmentos sugieren es la existencia de una fraternidad singular. Una comunidad de buscadores del conocimiento. No buscadores en el sentido común de la palabra, sino en el sentido más profundo y antiguo, aquellos que creen que el mundo visible es solo una capa de una realidad mucho más vasta. Que bajo la superficie de la materia, de la política, de la religión y de las disputas humanas, existe una estructura más profunda del universo. Un orden oculto que puede comprenderse, si se poseen las claves adecuadas. Las referencias hablan de símbolos cargados de significado. De la rosa y la cruz. Dos imágenes aparentemente simples, pero que juntas parecen contener una enseñanza mucho más profunda. La rosa, asociada con el crecimiento, el misterio de la vida que florece lentamente, el desarrollo interior del ser humano. La cruz, una figura antigua, presente en muchas culturas, símbolo de unión entre lo material y lo espiritual, entre la tierra y el cielo, entre lo visible y lo invisible. Cuando estos símbolos aparecen juntos en textos antiguos, parecen señalar algo más que una simple imagen. Parecen representar un camino. Un proceso. Una transformación. Pero no todos los textos hablan de ellos de la misma manera. Algunos manuscritos describen a los Rosacruces como una fraternidad real, compuesta por hombres dedicados al estudio del universo, de la naturaleza y del espíritu humano. Individuos que habrían dedicado sus vidas a comprender los secretos de la creación, convencidos de que el conocimiento no era solo una herramienta para dominar el mundo, sino una vía para transformarlo. Otros textos, sin embargo, sugieren algo distinto.
En lugar de una organización visible, describen una hermandad invisible. Un grupo que no buscaba reconocimiento ni poder público. Que no construía templos ni proclamaba su existencia. Que prefería permanecer en silencio, dejando solo pequeñas señales para quienes supieran observar con atención. Esta ambigüedad ha sido parte del misterio desde el principio. Porque cuanto más se investiga, más difícil resulta determinar dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda. A lo largo de los siglos, numerosos investigadores, filósofos y curiosos han intentado seguir el rastro de esta fraternidad. Han revisado archivos antiguos, comparado símbolos, analizado textos cifrados y estudiado las conexiones entre distintas corrientes de pensamiento. Y, sin embargo, cada nueva pista parece abrir aún más preguntas. ¿Qué era realmente esta fraternidad? ¿Por qué sus referencias aparecen de forma repentina en ciertos momentos históricos, para luego desaparecer nuevamente? ¿Por qué sus enseñanzas parecen mezclarse con disciplinas tan diversas como la alquimia, la filosofía natural, el simbolismo religioso y la búsqueda espiritual? La alquimia, por ejemplo, aparece frecuentemente asociada con los rosacruces. Pero no siempre en el sentido popular de transformar metales en oro. Los textos más enigmáticos hablan de una alquimia diferente. Una alquimia interior. Un proceso de transformación del propio ser humano. Según estas ideas, el verdadero laboratorio no sería un taller lleno de frascos y hornos, sino la mente y el espíritu del buscador. El verdadero metal imperfecto no sería el plomo, sino la naturaleza humana sin pulir. Y el oro, en lugar de un metal precioso, representaría la iluminación, la comprensión profunda del orden del universo. En este contexto, los símbolos rosacruces adquieren un significado aún más profundo. No serían simples emblemas, sino mapas simbólicos. Claves destinadas a quienes estuvieran preparados para comprenderlas. Muchos estudiosos creen que este tipo de conocimiento se transmitía mediante alegorías y metáforas, precisamente para protegerlo. En épocas donde las ideas podían ser consideradas peligrosas o heréticas, hablar de verdades profundas de forma directa podía resultar arriesgado. La metáfora se convertía entonces en un escudo. El símbolo en una llave. Solo quienes sabían interpretar el lenguaje simbólico podían acceder a la enseñanza completa. Y quizás por eso los rastros de los rosacruces aparecen siempre rodeados de enigmas. No hay registros claros de templos, ni listas de miembros, ni documentos oficiales que describan su organización de manera precisa. En su lugar, lo que encontramos son textos cargados de simbolismo, relatos misteriosos y referencias indirectas que parecen invitar al lector a mirar más allá de las palabras. Como si la propia historia estuviera escrita en código. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer una idea aún más intrigante, que el rosacrucismo no fue simplemente una sociedad secreta, sino una tradición de conocimiento. Una corriente de pensamiento que podía transmitirse de maestro a estudiante, de generación en generación, sin necesidad de instituciones visibles. Una fraternidad sin fronteras. Un linaje de ideas más que de nombres. Desde esta perspectiva, los rosacruces no serían necesariamente un grupo específico de personas reunidas en un lugar concreto, sino una comunidad de buscadores dispersa en el tiempo y el espacio. Individuos unidos por una misma aspiración, comprender los secretos de la naturaleza y del espíritu humano. Esta idea explicaría por qué su presencia parece tan difusa en la historia. Porque una tradición basada en el conocimiento no necesita necesariamente edificios ni jerarquías formales. Puede sobrevivir en libros, en símbolos, en enseñanzas transmitidas discretamente entre quienes comparten la misma búsqueda.
Pero incluso esta explicación deja muchas preguntas abiertas. Porque algunos textos antiguos no hablan solo de conocimiento. Hablan también de una misión. De un propósito mayor. En ciertos fragmentos, los Rosacruces aparecen descritos como custodios de una sabiduría antigua destinada a ayudar a la humanidad, en momentos de cambio. Como si su labor no fuera simplemente estudiar el universo, sino contribuir de alguna manera a la evolución espiritual de la sociedad. La idea resulta fascinante. Una fraternidad silenciosa dedicada a preservar conocimiento a lo largo de los siglos. Observando el curso de la historia. Esperando el momento adecuado para compartir ciertas enseñanzas. Sin embargo, demostrar algo así es extraordinariamente difícil. Las pruebas directas son escasas. Los documentos, ambiguos. Las interpretaciones, numerosas. Y aún así, el misterio persiste. Porque incluso cuando los historiadores más escépticos descartan la existencia literal de la fraternidad, los textos siguen ahí. Los símbolos siguen apareciendo. Las historias continúan transmitiéndose. Como si la idea misma de los Rosacruces hubiera adquirido vida propia. Quizá esa sea una de las razones por las que este nombre sigue despertando curiosidad siglos después de su primera aparición en los registros históricos. No se trata solo de una sociedad secreta o de un conjunto de textos antiguos. Se trata de un enigma cultural, un símbolo de la eterna búsqueda humana por comprender lo que se oculta tras el velo de la realidad. Porque desde el comienzo de la civilización, el ser humano ha sentido una profunda inquietud. Una sensación de que el mundo visible no lo explica todo. Que detrás de los fenómenos naturales, de las leyes físicas y de los ciclos de la historia, existe un orden más profundo esperando ser descubierto. Los Rosacruces, reales o simbólicos, parecen representar precisamente esa búsqueda. La idea de que el conocimiento verdadero requiere paciencia, observación y una mente abierta a lo desconocido. Y tal vez por eso su historia nunca termina de resolverse. Porque el misterio forma parte esencial de su identidad. No importa cuántos libros se escriban, cuántos investigadores analicen los textos o cuántas teorías intenten explicar su origen. Siempre queda un espacio de incertidumbre, una zona de sombra que mantiene viva la pregunta. Una pregunta que ha cruzado generaciones de pensadores, historiadores y buscadores espirituales. Una pregunta que aún hoy sigue resonando entre las páginas de manuscritos antiguos y las discusiones de quienes estudian las tradiciones esotéricas. Una pregunta simple en apariencia, pero cargada de siglos de misterio. ¿Quiénes serán realmente los Rosacruces? Europa atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia. El siglo XVII se abría como una era de incertidumbre, marcada por profundas divisiones religiosas, conflictos políticos y un clima espiritual inquieto que parecía recorrer el continente de norte a sur. Las guerras de religión habían desgarrado regiones enteras durante generaciones, enfrentando comunidades, reinos y doctrinas que afirmaban poseer la verdad absoluta. Las ciudades crecían entre tensiones, los reinos buscaban consolidar su poder y la fe, que durante siglos había sido un punto de unión, se había convertido en una fuente constante de disputas. En medio de aquel escenario turbulento, muchos pensadores comenzaron a preguntarse si algo esencial se había perdido. La Europa medieval había dejado atrás un mundo dominado por certezas religiosas, y el nuevo pensamiento que emergía con el Renacimiento y la Revolución científica comenzaba a cuestionar antiguas verdades. Astrónomos observaban los cielos con instrumentos que revelaban un universo mucho más vasto de lo que se había imaginado. Filósofos reflexionaban sobre la naturaleza del conocimiento y la razón.
médicos y alquimistas experimentaban con nuevas formas de comprender el cuerpo humano y la naturaleza. Sin embargo, ese despertar intelectual también traía consigo una sensación de fractura. Por un lado, la ciencia emergente abría puertas a nuevas formas de entender el mundo material. Por otro, muchos temían que ese mismo avance estuviera alejando al ser humano de su dimensión espiritual. El equilibrio entre conocimiento racional y sabiduría interior parecía haberse roto, dejando un vacío que muchos intentaban llenar con nuevas ideas, nuevas filosofías y nuevas búsquedas. Fue en ese contexto inquieto cuando comenzaron a circular ciertos textos extraños. Aparecieron primero de forma discreta, impresos en pequeñas ediciones que pasaban de mano en mano entre estudiosos, filósofos y curiosos. No llevaban firmas claras ni autores reconocidos. Sus páginas contenían relatos simbólicos, referencias a conocimientos antiguos y una visión del mundo que parecía desafiar las divisiones intelectuales de la época. Eran manifiestos. Textos que hablaban de una fraternidad desconocida, de un conocimiento profundo olvidado por la humanidad y de la posibilidad de una transformación espiritual que podría renovar el mundo. Lo que hacía especialmente intrigantes a estos escritos no era solo su contenido, sino su tono. No se presentaban como tratados académicos ni como obras religiosas tradicionales. Parecían más bien mensajes dirigidos a aquellos capaces de comprender su significado oculto. Invitaciones veladas. Llamadas silenciosas dirigidas a quienes creían que el conocimiento del universo no debía limitarse a una sola disciplina ni a una única forma de pensamiento. Entre esos textos, uno en particular capturó la imaginación de quienes lo leyeron. En sus páginas se relataba la vida de un personaje misterioso cuyo nombre pronto se convertiría en el centro de una leyenda que atravesaría siglos, Christian Rosenkreuz. Según el relato, Rosenkreuz había nacido en una época anterior, en una Europa todavía dominada por tradiciones medievales. Desde joven habría demostrado una curiosidad extraordinaria por el conocimiento y una inquietud profunda por comprender los secretos del mundo. Pero su aprendizaje no se limitó a las escuelas de su tiempo. El texto describía un viaje. Un viaje largo, difícil y cargado de simbolismo, que lo habría llevado más allá de las fronteras de Europa hacia regiones donde, según la tradición, se conservaban conocimientos mucho más antiguos que los de Occidente. En ese recorrido habría entrado en contacto con sabios, estudiosos y custodios de tradiciones milenarias. Las historias hablaban de ciudades lejanas, de bibliotecas ocultas, de comunidades dedicadas al estudio de la naturaleza y del espíritu humano. En esos lugares, según la leyenda, Rosenkreuz habría aprendido enseñanzas que rara vez se transmitían abiertamente. Conocimientos relacionados con la armonía del universo, con los principios ocultos que gobiernan la materia y con la posibilidad de transformar la mente humana a través de la comprensión profunda de la realidad. No se trataba simplemente de acumular información. Se trataba de alcanzar una forma de sabiduría que integrara distintas áreas del conocimiento. Las enseñanzas descritas en aquellos textos hablaban de medicina, de filosofía natural, de matemáticas, de simbolismo espiritual y de disciplinas que hoy llamaríamos esotéricas. Pero en lugar de presentarlas como saberes separados, las describían como partes de un mismo sistema. Un sistema donde ciencia, espiritualidad y observación de la naturaleza no se contradecían, sino que se complementaban. Según el relato, tras años de aprendizaje y viajes, Rosenkreuz regresó finalmente a Europa. Lo hizo llevando consigo un conocimiento que, según creía, podía contribuir a transformar el pensamiento de su tiempo. Pero el mundo al que regresaba estaba lejos de estar preparado para aceptar nuevas ideas con facilidad. Las divisiones religiosas eran profundas.
Las instituciones defendían con firmeza las doctrinas establecidas. Y cualquier pensamiento que se apartara demasiado de las interpretaciones oficiales podía despertar sospechas. En lugar de proclamar abiertamente lo que había aprendido, la leyenda cuenta que Rosenkreuz tomó una decisión diferente. Decidió formar una fraternidad. No una organización visible ni una escuela abierta al público, sino una comunidad discreta de buscadores del conocimiento. Un pequeño círculo de individuos comprometidos con estudiar la naturaleza, preservar ciertas enseñanzas y trabajar silenciosamente por el progreso intelectual y espiritual de la humanidad. La historia sugiere que los miembros de esta fraternidad compartían un objetivo común: buscar la verdad en todas sus formas. No limitarse a una sola tradición ni a una sola disciplina, sino explorar el conocimiento humano en su totalidad. Investigar los secretos de la naturaleza, comprender las leyes que rigen el universo, al mismo tiempo, cultivar una sabiduría interior capaz de guiar ese conocimiento hacia fines constructivos. En un tiempo donde las divisiones ideológicas separaban a pensadores, científicos y religiosos, aquella idea resultaba profundamente radical. Proponía algo distinto. Un puente entre mundos que muchos consideraban irreconciliables. Los textos sugerían que esta fraternidad trabajaba en silencio, sin buscar reconocimiento ni influencia política. Sus miembros estudiaban, investigaban y compartían conocimientos entre sí, convencidos de que el progreso verdadero no podía imponerse por la fuerza, sino que debía surgir gradualmente a través de la comprensión. De acuerdo con la leyenda, la fraternidad no tenía como objetivo acumular poder. Su propósito era preservar y transmitir conocimiento. Actuar como guardianes de ciertas enseñanzas hasta que el mundo estuviera preparado para comprenderlas plenamente. Con el tiempo, la historia de Rosenkreuz y su fraternidad comenzó a circular entre pensadores de toda Europa. Algunos leían aquellos textos con entusiasmo, interpretándolos como el anuncio de una nueva era de conocimiento y armonía entre ciencia y espiritualidad. Otros, en cambio, reaccionaban con escepticismo. ¿Había existido realmente ese viajero misterioso? ¿Había fundado de verdad una fraternidad secreta? ¿O todo aquello era una construcción literaria diseñada para inspirar una renovación intelectual en una Europa marcada por conflictos y divisiones? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Y con cada nueva interpretación, la figura de Rosenkreuz se volvía más enigmática. Para algunos era un sabio histórico cuyos logros habían sido ocultados por el paso del tiempo. Para otros, un personaje simbólico creado para representar al buscador ideal, al individuo que atraviesa el mundo en busca de conocimiento y regresa con una visión más amplia de la realidad. Pero independientemente de cuál fuera la verdad, algo resultaba evidente. Aquellos manifiestos habían encendido la imaginación de toda una generación de pensadores. Habían planteado la posibilidad de que el conocimiento humano pudiera integrarse en una visión más amplia del universo. Habían sugerido que ciencia, filosofía y espiritualidad no eran enemigos naturales, sino caminos distintos hacia una comprensión más profunda de la existencia. Y en un continente marcado por divisiones y conflictos, esa idea poseía un poder extraordinario. Porque ofrecía una alternativa. La posibilidad de que el progreso humano no dependiera únicamente del poder político o de la autoridad religiosa, sino también de la búsqueda sincera de sabiduría. Así, la historia de la misteriosa fraternidad comenzó a expandirse. A veces como un relato histórico. A veces como una alegoría. Y a veces como algo situado en un punto intermedio entre ambos. Con cada generación que redescubría aquellos textos, el misterio crecía un poco más.
Porque detrás de la figura del viajero llamado Rosencreuth y de la fraternidad que supuestamente había fundado, persistía una pregunta que nadie podía responder con total certeza. ¿Se trataba de una sociedad secreta real que había decidido permanecer oculta? ¿O de una idea poderosa creada para inspirar una nueva forma de pensar el conocimiento y el destino de la humanidad? A comienzos del siglo XVII, el clima intelectual de Europa estaba cargado de tensiones invisibles. Las universidades debatían nuevas ideas científicas, los teólogos defendían doctrinas enfrentadas, y los filósofos comenzaban a cuestionar los fundamentos mismos del conocimiento heredado. Era una época en la que el mundo parecía estar cambiando a gran velocidad, pero nadie sabía con certeza hacia dónde se dirigía ese cambio. En medio de esa atmósfera de incertidumbre apareció un texto extraño. No era un tratado científico ni una obra religiosa tradicional. Tampoco llevaba la firma de un autor reconocido. Se trataba de un pequeño escrito, relativamente breve, pero cargado de simbolismo y de afirmaciones sorprendentes. Ese documento sería conocido como Fama Fraternitatis. Cuando comenzó a circular, su impacto fue inmediato. El texto relataba la historia de una fraternidad secreta dedicada al conocimiento, una hermandad fundada siglos atrás por el misterioso viajero Christian Rosencreuth. En sus páginas se describía el descubrimiento de su tumba oculta, un lugar secreto donde supuestamente se conservaban objetos, textos y enseñanzas de gran valor. Pero lo que realmente capturó la atención de los lectores no fue solo la historia. Fue el mensaje que acompañaba al relato. El documento afirmaba que el mundo estaba entrando en una nueva era de conocimiento. Una etapa en la que antiguos errores serían corregidos y en la que la humanidad tendría la oportunidad de redescubrir verdades olvidadas sobre la naturaleza, el universo y el espíritu humano. El texto hablaba de una reforma. No una reforma política ni militar. Una reforma del pensamiento. Según la narrativa, la fraternidad Rosacruz llevaba generaciones trabajando en silencio, estudiando las leyes del mundo natural y preservando conocimientos que, en el momento adecuado, podrían ayudar a transformar la sociedad. No buscaban riqueza ni poder. Su objetivo era algo distinto: contribuir al progreso intelectual y espiritual de la humanidad. El mensaje resultaba provocador para la mentalidad de la época, porque sugería que las instituciones tradicionales, religiosas, académicas y políticas, no poseían todo el conocimiento necesario para comprender el universo, y que existían otras corrientes de sabiduría que habían permanecido ocultas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La reacción fue inmediata. Algunos lectores quedaron fascinados por la idea de una fraternidad secreta de sabios que trabajaba por el bien del mundo desde las sombras. Otros reaccionaron con escepticismo o incluso con preocupación, considerando que el texto podía esconder doctrinas peligrosas o heréticas. Pero antes de que el debate se calmara, apareció un segundo documento. Este nuevo texto, titulado Confessio Fraternitatis, ampliaba y profundizaba las ideas presentadas en el primero. Si el primer manifiesto había despertado curiosidad, el segundo intensificó el debate. En sus páginas, los autores anónimos defendían con mayor claridad la necesidad de una transformación del pensamiento humano. Criticaban ciertas prácticas intelectuales de su tiempo, denunciaban la corrupción del conocimiento cuando se utilizaba para obtener poder o prestigio, y defendían la idea de que la verdadera sabiduría debía buscarse con humildad y dedicación. El texto afirmaba que el universo estaba regido por leyes profundas que podían comprenderse mediante la observación, el estudio y una mente abierta a diferentes formas de conocimiento. Ciencia, filosofía y espiritualidad no debían ser enemigos. Debían trabajar juntas.
Esa afirmación resultaba sorprendente en un periodo histórico donde muchas corrientes intelectuales se encontraban en conflicto. Las disputas religiosas dividían países enteros, mientras que el surgimiento de nuevas ideas científicas comenzaba a desafiar las interpretaciones tradicionales del cosmos. En ese contexto, el mensaje Rosacruz parecía proponer algo radicalmente distinto. Un enfoque integrador. Una visión del conocimiento humano donde distintas disciplinas podían complementarse para revelar una imagen más completa del universo. Pero la publicación de estos manifiestos no solo provocó discusiones académicas. También generó una ola de curiosidad que se extendió por toda Europa. Filósofos, alquimistas, médicos y estudiosos comenzaron a preguntarse si aquella fraternidad realmente existía. Algunos enviaban cartas públicas solicitando entrar en contacto con sus miembros. Otros analizaban cuidadosamente los textos en busca de pistas ocultas o significados simbólicos. Las imprentas reproducían copias del documento que viajaban de ciudad en ciudad. El misterio crecía. Entonces apareció un tercer texto. A diferencia de los anteriores, este no se presentaba como un manifiesto directo ni como una declaración filosófica. Era algo más extraño, más simbólico y más difícil de interpretar. Su título era The Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz. El contenido del libro era profundamente alegórico. Narraba una serie de eventos misteriosos relacionados con una invitación a una boda simbólica, donde el protagonista, Christian Rosenkreuz, atravesaba una serie de pruebas y experiencias llenas de simbolismo alquímico. A primera vista, el relato podía parecer una historia fantástica. Pero quienes estaban familiarizados con el lenguaje simbólico de la alquimia y del pensamiento hermético, sospechaban que el texto ocultaba significados mucho más profundos. Las escenas descritas en el libro estaban llenas de imágenes enigmáticas, castillos misteriosos, rituales simbólicos, transformaciones que parecían representar procesos internos más que acontecimientos externos. Para algunos lectores, aquello confirmaba que el rosacrucismo estaba profundamente ligado a tradiciones esotéricas que utilizaban el lenguaje simbólico para transmitir conocimientos difíciles de expresar de forma directa. Para otros, el libro era simplemente una obra literaria influenciada por las corrientes filosóficas de la época. Pero independientemente de cómo se interpretara, el efecto que produjeron los tres textos juntos fue extraordinario. Europa entera comenzó a hablar de ellos. En universidades, en círculos de alquimistas, en sociedades filosóficas y en correspondencias privadas, los manifiestos rosacruces se convirtieron en tema de discusión constante. Algunos pensadores se sintieron inspirados por la idea de una renovación intelectual que superara las divisiones de su tiempo. Otros se mostraban cautelosos, preocupados por la posibilidad de que detrás de aquellos textos se escondiera una agenda desconocida. Incluso quienes rechazaban sus ideas se veían obligados a responder a ellas. Porque los manifiestos planteaban preguntas difíciles de ignorar. ¿Podía existir un conocimiento más amplio que el aceptado por las instituciones oficiales? ¿Era posible reconciliar ciencia y espiritualidad en una visión coherente del universo? ¿Había perdido la humanidad parte de su sabiduría antigua? Estas preguntas comenzaron a circular con fuerza entre pensadores de distintas disciplinas. Filósofos naturales, médicos, alquimistas y teólogos discutían sobre el significado de los textos. Algunos intentaban demostrar que la fraternidad Rosacruz era real. Otros defendían que todo formaba parte de una elaborada obra literaria destinada a provocar reflexión. Pero mientras el debate continuaba, algo curioso estaba ocurriendo. Independientemente de si la fraternidad existía o no,
Las ideas contenidas en los manifiestos estaban ejerciendo una influencia real. Estaban estimulando discusiones sobre la naturaleza del conocimiento. Estaban inspirando a algunos estudiosos a explorar nuevas formas de comprender la relación entre el mundo material y el espiritual. Y estaban recordando a muchos lectores que el progreso humano no dependía únicamente de acumular información, sino también de desarrollar sabiduría. Con el paso de los años, las interpretaciones de los manifiestos rosacruces se multiplicaron. Para algunos, eran la prueba de que una antigua fraternidad de sabios trabajaba discretamente por el bien de la humanidad. Para otros, representaban una llamada simbólica dirigida a quienes deseaban participar en una renovación del pensamiento europeo. Pero más allá de las teorías y debates, una cosa parecía clara. Aquellos textos habían logrado algo extraordinario. Habían sacudido el panorama intelectual de su tiempo. Habían introducido ideas que obligaban a replantear la relación entre ciencia, espiritualidad y conocimiento. Y, quizás sin proponérselo directamente, habían sembrado una pregunta que seguiría resonando durante generaciones. Si el conocimiento humano podía renovarse, ¿hasta dónde podría llegar esa transformación? Tras la aparición de los misteriosos manifiestos y el debate que provocaron en toda Europa, una pregunta comenzó a surgir con cada vez más fuerza entre quienes estudiaban aquellos textos. Si la fraternidad Rosacruz realmente existía, o si al menos representaba una tradición de conocimiento, entonces, ¿qué tipo de saberes custodiaba? Las respuestas no eran sencillas, porque los textos no hablaban de conocimiento en términos comunes. No describían laboratorios repletos de instrumentos ni bibliotecas llenas de tratados técnicos. En su lugar, utilizaban un lenguaje simbólico, lleno de metáforas y alegorías que parecían esconder significados más profundos. Entre esas ideas, una aparecía con frecuencia: la alquimia. Pero no la alquimia que muchos imaginaban en la cultura popular. Durante siglos, la palabra había sido asociada con la búsqueda de una fórmula capaz de transformar metales ordinarios en oro. Una aspiración que había inspirado a innumerables experimentadores, algunos sinceros en su curiosidad científica y otros movidos por el simple deseo de riqueza. Sin embargo, cuando los textos relacionados con los Rosacruces hablaban de alquimia, el tono era diferente. No describían un proceso destinado a producir riqueza material. En cambio, utilizaban el lenguaje alquímico como una metáfora para un tipo de transformación mucho más profunda. Una transformación interior. En esa interpretación, el laboratorio no era únicamente un espacio físico, sino también la mente y el espíritu del ser humano. El plomo, símbolo tradicional del metal imperfecto, representaba las limitaciones, ignorancias y debilidades que todo individuo posee. El oro, por el contrario, simbolizaba el estado de perfección espiritual, la comprensión plena de la naturaleza del universo y del propio ser. Así, la verdadera alquimia no consistía en cambiar la composición de los metales. Consistía en cambiar al propio buscador. En este sentido, la llamada alquimia espiritual que aparece en los textos rosacruces se relacionaba con una tradición mucho más antigua, una corriente de pensamiento que había viajado a través de los siglos y de distintas civilizaciones. Una de las figuras asociadas a esa tradición es el enigmático sabio conocido como Hermes Trismegistus. Su nombre aparece en numerosos textos filosóficos y esotéricos de la antigüedad tardía. Aunque su existencia histórica exacta sigue siendo objeto de debate, durante siglos fue considerado una especie de maestro primordial del conocimiento hermético. Las enseñanzas atribuidas a Hermes hablaban de la estructura profunda del universo, de la idea de que todo lo que existe está conectado por principios invisibles que gobiernan tanto el mundo material como el espiritual.
Uno de los conceptos más conocidos asociados a esta tradición afirmaba que existe una correspondencia entre lo grande y lo pequeño, entre el cosmos y el ser humano. Lo que ocurre en el universo se refleja, de alguna manera, en la naturaleza interior de las personas. Para quienes estudiaban estas ideas, comprender el universo significaba también comprenderse a uno mismo. Este enfoque influyó profundamente en muchas corrientes filosóficas y esotéricas que circularon por Europa, durante el Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna. Filósofos, alquimistas y estudiosos comenzaron a recuperar textos antiguos que habían permanecido olvidados durante siglos. En esos escritos encontraron conceptos que desafiaban las divisiones estrictas entre ciencia, espiritualidad y filosofía. La naturaleza no era vista como una simple colección de objetos materiales, sino como un sistema vivo, lleno de relaciones y significados. La astrología, por ejemplo, no era entendida únicamente como una forma de adivinación. Para muchos pensadores de la época, representaba un intento de estudiar la relación entre los movimientos celestes y los ciclos de la vida en la Tierra. Del mismo modo, la llamada filosofía natural buscaba comprender las leyes que rigen el comportamiento de la materia, las plantas, los animales y los fenómenos naturales. Para los estudiosos influenciados por el pensamiento hermético, estas disciplinas no eran separadas ni contradictorias. Formaban parte de un mismo esfuerzo por comprender el orden del cosmos. En ese contexto, las enseñanzas atribuidas a los Rosacruces parecían reunir elementos de todas esas tradiciones. Sus textos hablaban de alquimia espiritual, de correspondencias entre el universo y el ser humano, de la importancia de observar la naturaleza con atención y de la necesidad de cultivar sabiduría interior. No se trataba de rechazar el conocimiento científico emergente. Al contrario, muchos intérpretes de los manifiestos creían que el rosacrucismo representaba un intento de integrar distintos caminos del conocimiento. La observación empírica de la naturaleza, la reflexión filosófica y la exploración espiritual podían complementarse mutuamente. En un tiempo donde el pensamiento europeo estaba comenzando a dividirse entre corrientes estrictamente racionalistas y tradiciones espirituales más antiguas, esta idea resultaba profundamente innovadora. Sugería que el conocimiento humano podía desarrollarse sin abandonar su dimensión espiritual. Pero esa visión también tenía un elemento delicado. En ciertos contextos, hablar de conocimientos ocultos o de tradiciones esotéricas podía despertar sospechas. Las instituciones religiosas y políticas de la época vigilaban de cerca cualquier idea que pudiera desafiar las doctrinas establecidas. Por eso muchos textos relacionados con estas tradiciones utilizaban un lenguaje simbólico. Las metáforas alquímicas, los relatos alegóricos y los símbolos complejos permitían transmitir ideas profundas sin expresarlas de forma directa. Solo quienes estaban familiarizados con ese lenguaje podían interpretar plenamente su significado. Para algunos estudiosos, los Rosacruces habrían utilizado precisamente ese método. No ocultaban el conocimiento por simple deseo de exclusividad, sino para protegerlo de interpretaciones erróneas o de persecuciones. El conocimiento, en su visión, debía ser transmitido con responsabilidad. Porque comprender ciertas ideas implicaba también asumir un compromiso ético. Los textos asociados a esta tradición insistían en que el conocimiento verdadero no debía utilizarse para obtener poder personal o dominar a otros. Su propósito debía ser diferente. Servir para iluminar. Para ampliar la comprensión del mundo. Para ayudar a la humanidad a avanzar hacia una forma de vida más consciente. En esa visión, el saber no era un simple instrumento de control sobre la naturaleza. Era una herramienta de transformación.
Quien buscaba comprender las leyes profundas del universo debía también aprender a comprender su propia naturaleza interior. Sin esa dimensión ética y espiritual, el conocimiento podía volverse peligroso. Esta idea aparece repetidamente en las interpretaciones de la tradición Rosacruz. El verdadero sabio no era simplemente quien acumulaba información, sino quien aprendía a utilizar el conocimiento con sabiduría. Por esa razón, la búsqueda del saber estaba acompañada de un proceso personal. Disciplina, reflexión, observación y, sobre todo, humildad ante la complejidad del universo. Desde esta perspectiva, el conocimiento que los Rosacruces parecían promover no estaba destinado a unos pocos privilegiados por nacimiento o poder político. Estaba destinado a quienes estuvieran dispuestos a buscarlo con sinceridad. A quienes aceptaran que comprender el mundo requería tanto estudio como transformación interior. Tal vez por eso las ideas relacionadas con esta tradición continuaron despertando interés incluso siglos después de su aparición. Porque proponían algo que iba más allá de los debates académicos de su tiempo. Proponían una forma diferente de mirar el conocimiento. Una forma en la que ciencia, filosofía y espiritualidad podían convertirse en caminos complementarios hacia una comprensión más profunda de la realidad. Y en el centro de esa visión se encontraba una convicción sencilla, pero poderosa. El conocimiento verdadero no debía servir para dominar al mundo. Debía servir para iluminar a la humanidad. A medida que los manifiestos rosacruces continuaban circulando por Europa, el misterio no hacía más que crecer. Las ideas contenidas en aquellos textos habían despertado una curiosidad profunda entre filósofos, alquimistas, médicos, eruditos y pensadores de distintas disciplinas. Pero junto con esa curiosidad apareció algo más, el deseo de encontrar a quienes, supuestamente, se ocultaban detrás de aquellas palabras. Muchos lectores comenzaron a preguntarse si la fraternidad descrita en los manifiestos era algo más que un símbolo. Si realmente existía. ¿Y si existía, dónde estaba? La lógica parecía sencilla. Si los textos hablaban de una hermandad dedicada al conocimiento y a la transformación de la humanidad, entonces debía haber miembros. Personas reales. Individuos de carne y hueso que compartían esas ideas y trabajaban para cumplir aquella misión descrita en los manifiestos. Así comenzó una búsqueda silenciosa que se extendió por distintas regiones de Europa. En ciudades universitarias, en círculos de alquimistas, en correspondencias privadas entre estudiosos, el nombre de los Rosacruces empezó a aparecer con una frecuencia cada vez mayor. Algunos escribían cartas públicas dirigidas a la misteriosa fraternidad, esperando que algún miembro respondiera. Otros afirmaban haber descubierto pistas ocultas en los textos. Algunos incluso aseguraban haber tenido contacto con individuos que afirmaban pertenecer a la orden. Pero había un problema. Nadie podía demostrarlo. No existían sedes conocidas, ni templos, ni registros claros de membresía. No había reuniones públicas ni documentos oficiales que confirmaran la existencia de la fraternidad como una organización estructurada. Los Rosacruces, si realmente existían, parecían haber logrado algo extraordinario. Permanecer completamente invisibles. Esta ausencia de pruebas directas solo intensificó el misterio. Cuanto más buscaban los curiosos, más difícil resultaba encontrar algo concreto. Y esa dificultad alimentaba nuevas teorías, nuevas interpretaciones, nuevas historias. Algunos comenzaron a decir que los miembros de la fraternidad actuaban desde las sombras.
Según estas historias, los Rosacruces no tenían interés en la fama ni en el reconocimiento público. Su trabajo consistía en observar, estudiar, y cuando era necesario, influir discretamente en el desarrollo del conocimiento humano. No necesitaban aparecer. Su influencia se ejercía de manera indirecta. Desde esta perspectiva, la invisibilidad no era una debilidad, sino una estrategia deliberada. Mantenerse ocultos les permitía trabajar sin interferencias políticas o religiosas, sin despertar sospechas innecesarias y sin atraer la atención de quienes pudieran oponerse a sus ideas. Era una visión que resultaba profundamente fascinante. Una fraternidad de sabios que caminaba entre la sociedad sin revelar su identidad. Hombres dedicados al conocimiento que, en lugar de buscar poder, elegían permanecer en silencio mientras observaban el curso de la historia. Pero no todos aceptaban esa interpretación. Muchos pensadores comenzaron a plantear una posibilidad diferente. ¿Y si la Fraternidad Rosacruz no era una organización literal? ¿Y si nunca había existido como una sociedad secreta en el sentido tradicional? Según esta interpretación, los manifiestos no debían leerse como un anuncio de una orden real, sino como una obra filosófica cuidadosamente diseñada. Un experimento intelectual destinado a provocar reflexión, debate y renovación del pensamiento europeo. En lugar de describir una fraternidad existente, los textos podrían estar proponiendo un ideal. Un modelo de lo que debería ser una comunidad de buscadores del conocimiento. Desde este punto de vista, el silencio de los supuestos Rosacruces tenía una explicación sencilla. No había miembros ocultos porque la fraternidad era, en realidad, una metáfora. Una invitación. Una forma de inspirar a quienes leían los manifiestos a adoptar una actitud diferente hacia el conocimiento, la ciencia y la espiritualidad. Esta interpretación fue defendida por varios intelectuales de la época, quienes consideraban que los textos Rosacruces representaban una forma sofisticada de literatura filosófica. Una obra que utilizaba el misterio y el simbolismo para estimular la imaginación y abrir nuevas vías de pensamiento. Pero incluso esta explicación no lograba resolver completamente el enigma. Porque había algo peculiar en la reacción que los manifiestos provocaron. No solo despertaron debate intelectual. También inspiraron acciones. A lo largo de los años siguientes, comenzaron a aparecer individuos y pequeños grupos que afirmaban seguir las enseñanzas Rosacruces. Algunos adoptaban sus símbolos. Otros intentaban desarrollar sistemas filosóficos basados en las ideas presentadas en los textos. De alguna manera, la fraternidad descrita en los manifiestos estaba empezando a cobrar vida. Quizá no como una organización secreta heredada de siglos anteriores, sino como un movimiento intelectual que crecía a partir de las ideas contenidas en aquellos documentos. Esto llevó a algunos observadores a proponer una interpretación aún más interesante. Tal vez la pregunta sobre si los Rosacruces existían o no estaba mal planteada. Tal vez los autores de los manifiestos no pretendían describir una organización concreta, sino sembrar una idea en la mente de los lectores. La idea de que una fraternidad dedicada al conocimiento era posible. De que podían existir comunidades de individuos comprometidos con la búsqueda de sabiduría, con la integración entre ciencia y espiritualidad, y con el progreso intelectual de la humanidad. Si suficientes personas creían en esa idea, entonces la fraternidad podría surgir por sí sola. No como una sociedad secreta heredada del pasado, sino como una red de buscadores unidos por una misma aspiración. Desde esta perspectiva, la invisibilidad de la orden adquiría un significado distinto. No era que los Rosacruces se ocultaran deliberadamente.
era que la fraternidad no estaba definida por un lugar, un edificio o una estructura formal. Estaba definida por una actitud, por una forma particular de relacionarse con el conocimiento y con el mundo. Aún así, el misterio nunca desapareció del todo. Porque a lo largo de los siglos continuaron apareciendo relatos, rumores y testimonios que afirmaban la existencia de Rosacruces reales. Personas que supuestamente pertenecían a una tradición secreta transmitida discretamente entre iniciados. Algunos historiadores consideraban estas historias simples mitos. Otros pensaban que podían contener fragmentos de verdad. Lo cierto es que el silencio de la supuesta fraternidad contribuyó a reforzar su leyenda. Cada generación que redescubría los manifiestos volvía a plantearse las mismas preguntas. ¿Había existido realmente aquella orden descrita en los textos? ¿Había trabajado desde las sombras para influir en el pensamiento europeo? ¿O todo había sido una construcción simbólica destinada a inspirar una renovación intelectual? La ausencia de respuestas definitivas hizo que el misterio se volviera aún más poderoso. Porque cuando una idea no puede ser confirmada ni refutada por completo, adquiere una cualidad especial. Se convierte en una posibilidad. Y en el caso de los Rosacruces, esa posibilidad continuó alimentando la imaginación de pensadores, estudiosos y buscadores del conocimiento durante generaciones. Una posibilidad silenciosa, siempre presente en los márgenes de la historia. La posibilidad de que, en algún lugar, una fraternidad invisible siguiera observando el mundo mientras la humanidad continuaba su búsqueda eterna de sabiduría. Mientras el misterio de la supuesta fraternidad Rosacruz seguía alimentando la curiosidad de Europa, algo más silencioso comenzaba a desarrollarse en el trasfondo del pensamiento intelectual del siglo XVII. Las ideas contenidas en los manifiestos no permanecieron aisladas dentro del mundo de los símbolos y las especulaciones esotéricas. Por el contrario, empezaron a cruzarse con uno de los movimientos intelectuales más importantes de la historia, el nacimiento de la ciencia moderna. Europa estaba viviendo una transformación profunda. Nuevos instrumentos permitían observar el cielo con una precisión jamás alcanzada. Los movimientos de los planetas empezaban a comprenderse mediante leyes matemáticas. La naturaleza comenzaba a ser estudiada con un enfoque experimental que buscaba verificar cada afirmación, mediante la observación directa. Era el comienzo de lo que más tarde sería llamado la revolución científica. Pero lo que muchas veces se olvida al mirar ese periodo desde la perspectiva actual es que las fronteras entre disciplinas no estaban aún claramente definidas. Los pensadores de aquella época no se veían a sí mismos únicamente como científicos, filósofos o místicos. En muchos casos, eran todas esas cosas al mismo tiempo. Un estudioso podía investigar el movimiento de los planetas y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el simbolismo del cosmos. Podía experimentar con sustancias químicas mientras estudiaba textos antiguos sobre alquimia. Podía estudiar matemáticas y, al mismo tiempo, preguntarse si el universo poseía una armonía espiritual subyacente. Dentro de ese contexto intelectual tan particular, las ideas asociadas al rosacrucismo encontraron un terreno fértil. Los manifiestos hablaban de una integración del conocimiento. Proponían que la comprensión del universo requería estudiar tanto la naturaleza visible como los principios invisibles que podrían gobernarla. Esa visión resonaba con muchos pensadores de la época que buscaban unir el nuevo método científico con tradiciones filosóficas más antiguas. Para algunos intelectuales, el mensaje Rosacruz parecía anunciar un nuevo tipo de sabiduría. Una sabiduría que no rechazaba la investigación empírica, pero que tampoco abandonaba la dimensión espiritual del conocimiento. En lugar de separar ciencia y filosofía, proponía explorarlas juntas, como partes de una misma búsqueda.
Esa idea comenzó a influir en distintos círculos intelectuales. Filósofos naturales, alquimistas, médicos y matemáticos discutían sobre el significado de los manifiestos y sobre la posibilidad de que una renovación del conocimiento estuviera en marcha. Algunos veían en los textos rosacruces una especie de símbolo de esa transformación intelectual que empezaba a recorrer Europa. No se trataba solo de descubrir nuevas leyes físicas. Se trataba de comprender el universo de una forma más completa. En ese sentido, el rosacrucismo parecía reflejar el espíritu de una época en la que el conocimiento estaba expandiéndose en muchas direcciones al mismo tiempo. Los investigadores observaban la naturaleza con métodos cada vez más rigurosos, pero al mismo tiempo seguían sintiendo que el universo poseía una dimensión misteriosa que aún no podía explicarse únicamente mediante fórmulas matemáticas. Esa tensión entre razón y misterio se convirtió en uno de los grandes temas del pensamiento europeo. Y los textos rosacruces se situaban justamente en ese punto de encuentro. Algunos estudiosos comenzaron a interpretar los manifiestos como una metáfora de la nueva era científica. Según esta lectura, la Fraternidad Rosacruz representaría una comunidad ideal de investigadores dedicados a descubrir los secretos de la naturaleza sin estar limitados por dogmas ni por rivalidades políticas. Un grupo imaginario de sabios que compartían conocimientos libremente y trabajaban por el progreso colectivo de la humanidad. Esta imagen resultaba especialmente atractiva en un tiempo en el que muchos científicos se enfrentaban a resistencias institucionales. Las nuevas ideas sobre astronomía, física o medicina no siempre eran aceptadas fácilmente por las autoridades académicas o religiosas. La idea de una comunidad de buscadores independientes, unidos por la pasión por el conocimiento, poseía un fuerte poder simbólico. Algunos pensadores incluso comenzaron a especular sobre la posibilidad de que los rosacruces estuvieran relacionados con ciertos círculos científicos que se estaban formando en Europa. Aunque no existían pruebas directas, la coincidencia de ideas resultaba sugerente para muchos observadores. Entre los nombres que a veces aparecen en estas discusiones se encuentra el del gran científico inglés Isaac Newton. Hoy en día es recordado principalmente por sus contribuciones a la física y a las matemáticas, especialmente por sus estudios sobre la gravedad y el movimiento. Sin embargo, la figura de Newton era mucho más compleja de lo que suele imaginarse. Además de sus investigaciones científicas, dedicó una enorme cantidad de tiempo a estudiar alquimia, teología y textos herméticos antiguos. Sus cuadernos personales contienen miles de páginas de reflexiones sobre temas que hoy serían considerados esotéricos. Para Newton, la investigación científica y la búsqueda de significados más profundos en la naturaleza no eran actividades contradictorias. Formaban parte de un mismo intento por comprender el funcionamiento del universo. Por esta razón, algunos historiadores han sugerido que las ideas rosacruces, o al menos el clima intelectual que ayudaron a crear, pudieron influir indirectamente en ciertos círculos de pensamiento donde ciencia y misticismo coexistían. No significa necesariamente que Newton o sus contemporáneos fueran miembros de una fraternidad secreta. Pero sí refleja una realidad importante del período. Las ideas circulaban libremente entre distintas tradiciones intelectuales. Los estudiosos podían inspirarse en textos herméticos mientras desarrollaban teorías matemáticas. Podían leer tratados alquímicos mientras experimentaban con nuevas formas de estudiar la materia. Para la mentalidad moderna, acostumbrada a separar claramente ciencia y misticismo, esta mezcla puede resultar sorprendente. Pero en el siglo XVII esa frontera aún no existía con la claridad actual. El universo seguía siendo un misterio profundo. Los telescopios revelaban nuevas estrellas, pero también planteaban nuevas preguntas sobre la estructura del cosmos. Los experimentos químicos comenzaban a identificar sustancias y reacciones,
pero aún convivían con antiguas teorías sobre los elementos y las fuerzas invisibles de la naturaleza. En ese mundo en transformación, muchos pensadores creían que el conocimiento humano estaba apenas comenzando su verdadero desarrollo. Y dentro de ese ambiente intelectual, el rosacrucismo actuaba como una especie de símbolo cultural. Un recordatorio de que la búsqueda de la verdad podía adoptar múltiples formas. Algunos lo interpretaban como una tradición esotérica antigua que había reaparecido en Europa. Otros lo veían como una obra literaria diseñada para estimular una renovación del pensamiento. Pero incluso quienes dudaban de la existencia literal de la fraternidad reconocían que sus ideas habían contribuido a abrir debates importantes. Debates sobre el papel de la razón. Sobre la relación entre ciencia y espiritualidad. Sobre la posibilidad de que el conocimiento humano avanzara no solo mediante descubrimientos técnicos, sino también mediante una comprensión más profunda del lugar que ocupa la humanidad dentro del universo. Así, mientras el siglo XVII avanzaba y la revolución científica continuaba transformando el modo en que las personas entendían el mundo, el misterio Rosacruz seguía presente en el trasfondo de muchas conversaciones intelectuales. No como una certeza histórica, sino como una idea poderosa. La idea de que el conocimiento verdadero no debía fragmentarse en disciplinas aisladas, sino buscar siempre una visión más amplia del universo. Una visión en la que razón, observación y reflexión espiritual pudieran coexistir en un mismo camino de exploración. Con el paso de las décadas, el misterio Rosacruz dejó de ser únicamente un tema de debate intelectual. Las ideas sembradas por los antiguos manifiestos comenzaron a generar algo inesperado: nuevas organizaciones, nuevas fraternidades y nuevas corrientes de pensamiento que afirmaban continuar o preservar aquel legado enigmático que había sacudido Europa. La historia tiene una forma peculiar de transformar las ideas. A veces un concepto que nace como símbolo o inspiración termina convirtiéndose en algo tangible. Algo que las personas intentan materializar en el mundo real. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el rosacrucismo. A lo largo del siglo XVII y los siglos posteriores, comenzaron a aparecer grupos que afirmaban mantener viva la tradición Rosacruz. Algunos sostenían que su linaje se remontaba directamente a la fraternidad descrita en los manifiestos. Otros eran más prudentes y afirmaban simplemente inspirarse en sus enseñanzas filosóficas. Pero todos compartían un elemento común: la convicción de que existía una sabiduría antigua que debía preservarse y transmitirse. En distintas regiones de Europa surgieron círculos de estudio, sociedades iniciáticas y fraternidades filosóficas que adoptaban símbolos, rituales o ideas relacionadas con el rosacrucismo. Algunos de estos grupos eran pequeños y discretos, reuniéndose en casas privadas o en círculos intelectuales donde se discutían temas de filosofía natural, alquimia, espiritualidad y simbolismo. Otros intentaron organizarse de forma más estructurada, creando jerarquías internas, grados de iniciación y sistemas de enseñanza destinados a guiar a sus miembros en el estudio de esas tradiciones. En todos estos casos, los símbolos desempeñaban un papel fundamental. Entre ellos, dos destacaban por encima de todos: la rosa y la cruz. Con el tiempo, estas dos imágenes se convirtieron en uno de los emblemas más reconocibles del mundo esotérico occidental. Aparecían en manuscritos, en grabados antiguos, en sellos y en insignias utilizadas por distintas fraternidades filosóficas. La rosa, delicada y compleja, simbolizaba la revelación gradual de la sabiduría. Así como la flor se abre lentamente, revelando sus pétalos capa tras capa, el conocimiento profundo debía descubrirse paso a paso. La cruz, por su parte, representaba el punto de encuentro entre lo material y lo espiritual,
entre la existencia terrenal y las aspiraciones más elevadas del ser humano. Cuando ambas figuras se unían en un mismo símbolo, transmitían una idea poderosa. El camino hacia la sabiduría. Un proceso de transformación que unía conocimiento, disciplina interior y comprensión del universo. Con el paso del tiempo, la imagen de la rosa y la cruz comenzó a trascender el contexto original de los manifiestos. Se convirtió en un símbolo cultural más amplio, asociado con el misterio, la búsqueda del conocimiento oculto y las tradiciones iniciáticas que afirmaban preservar enseñanzas antiguas. Pero no todas las organizaciones que adoptaban estos símbolos tenían el mismo enfoque. Algunas eran principalmente filosóficas, dedicadas al estudio de textos herméticos, alquímicos y espirituales. Otras combinaban estas enseñanzas con rituales simbólicos que buscaban representar el viaje interior del buscador del conocimiento. En muchos casos, estas sociedades afirmaban transmitir enseñanzas a través de distintos niveles de iniciación. Cada nivel representaba una etapa en el desarrollo del estudiante, tanto en términos de conocimiento intelectual como de crecimiento personal. A través de símbolos, alegorías y estudios filosóficos, los miembros eran invitados a reflexionar sobre su relación con el universo, con la naturaleza y con el propio proceso de aprendizaje. Entre las organizaciones que surgieron con el tiempo, una de las más conocidas es la Ancient Mystical Order Rosae Crucis, conocida por sus siglas AMORC. Esta orden, fundada en el siglo XX, afirma inspirarse en la tradición Rosacruz y en corrientes filosóficas que se remontan a las enseñanzas herméticas y esotéricas de la antigüedad. A diferencia de las fraternidades misteriosas descritas en los manifiestos originales, AMORC se presenta como una organización estructurada dedicada a la enseñanza filosófica y espiritual. Sus miembros estudian temas relacionados con la historia del pensamiento esotérico, la filosofía, la psicología espiritual y la exploración simbólica de las tradiciones antiguas. Aunque su origen histórico es mucho más reciente que el de los textos rosacruces del siglo XVII, esta organización refleja cómo la idea Rosacruz continuó evolucionando a lo largo del tiempo. De hecho, uno de los aspectos más interesantes del rosacrucismo es precisamente su capacidad de adaptación. A diferencia de muchas instituciones tradicionales, no existe una única autoridad que defina qué es o qué no es Rosacruz. En su lugar, el término ha sido adoptado por distintas corrientes filosóficas y fraternidades que interpretan sus símbolos y enseñanzas de maneras ligeramente diferentes. Esta diversidad ha permitido que la tradición se expanda y se transforme con el paso de los siglos. Durante los siglos XVIII y XIX, las ideas rosacruces comenzaron a difundirse también fuera de Europa. El interés por el esoterismo, la filosofía hermética y las tradiciones iniciáticas se extendió gradualmente hacia América, donde nuevas organizaciones y círculos de estudio adoptaron elementos de estas corrientes. En algunos casos, el rosacrucismo se mezcló con otras tradiciones filosóficas y espirituales que también buscaban explorar los aspectos más profundos del conocimiento humano. Así, lo que había comenzado como una serie de misteriosos manifiestos anónimos en la Europa del siglo XVII, terminó convirtiéndose en un movimiento cultural mucho más amplio. Un movimiento compuesto por distintas interpretaciones, distintas organizaciones y distintas formas de entender el legado Rosacruz. Para algunos, estas sociedades representaban una continuación directa de la fraternidad descrita en los antiguos textos. Para otros, eran simplemente comunidades modernas inspiradas por el simbolismo y la filosofía de aquellos manifiestos. Pero más allá de las diferencias entre unas organizaciones y otras, el impacto cultural del rosacrucismo era evidente. La rosa y la cruz se habían convertido en símbolos universales del misterio y del conocimiento oculto. Las ideas asociadas a esta tradición continuaban inspirando a buscadores del conocimiento,
filósofos y estudiosos interesados en explorar la relación entre ciencia, espiritualidad y simbolismo. Y aunque el origen exacto de la fraternidad descrita en los manifiestos seguía siendo objeto de debate, una cosa resultaba clara. Aquella semilla intelectual plantada en el siglo XVII había echado raíces profundas. Raíces que, con el paso del tiempo, continuarían extendiéndose por distintas culturas, tradiciones y generaciones de buscadores que seguían sintiendo la misma curiosidad que había impulsado a los primeros lectores de aquellos misteriosos textos. A lo largo de las distintas corrientes que se identificaron con la tradición Rosacruz, los símbolos siempre ocuparon un lugar central. No eran simples emblemas decorativos ni signos vacíos. Cada imagen, cada figura y cada combinación de formas estaba destinada a transmitir una enseñanza. Un recordatorio silencioso de ideas que, según sus seguidores, resultaban demasiado profundas para ser expresadas únicamente con palabras. Entre todos esos símbolos, ninguno alcanzó tanta importancia como la unión de la rosa y la cruz. A primera vista, ambas figuras parecen sencillas. La cruz es una forma geométrica elemental, compuesta por dos líneas que se intersectan. La rosa, en cambio, es una flor conocida por su belleza y por su delicado equilibrio de pétalos. Sin embargo, dentro de la tradición Rosacruz, cada uno de estos elementos posee un significado mucho más amplio. La rosa representa el alma humana en su proceso de desarrollo. Así como la flor comienza como un pequeño brote cerrado que poco a poco se abre al mundo, el alma también atraviesa un proceso gradual de crecimiento. Cada pétalo que se despliega simboliza un nuevo nivel de comprensión, una nueva capa de sabiduría que se revela con el tiempo. La imagen de la rosa sugiere que el conocimiento profundo no se obtiene de manera inmediata. Requiere paciencia. Requiere experiencia. Requiere una apertura progresiva de la mente y del espíritu. En muchas interpretaciones rosacruces, la rosa también representa el misterio interior del ser humano. Un recordatorio de que dentro de cada persona existe un potencial de sabiduría que puede desarrollarse si se cultiva con dedicación. La cruz, por su parte, representa otra dimensión de la existencia. Mientras la rosa se asocia con el crecimiento espiritual, la cruz simboliza el mundo material. Las dos líneas que la forman evocan la intersección de distintos planos de la realidad. El eje horizontal que representa la vida terrenal, el mundo cotidiano donde se desarrollan las experiencias humanas, y el eje vertical que apunta hacia lo trascendente, hacia aquello que conecta al ser humano con dimensiones más profundas de la existencia. Dentro de este simbolismo, la cruz también se relaciona con el concepto de sacrificio. No necesariamente en el sentido de sufrimiento, sino como la capacidad de asumir los desafíos que acompañan cualquier proceso de aprendizaje. El camino hacia el conocimiento, según estas enseñanzas, no está exento de dificultades. Requiere disciplina, introspección y la disposición de cuestionar las propias creencias. La cruz recuerda que el crecimiento interior implica enfrentar las limitaciones personales y superarlas. Cuando ambos símbolos se combinan, surge una imagen cargada de significado. La rosa floreciendo sobre la cruz. Esta unión representa el equilibrio entre el espíritu y la materia. El alma desarrollándose dentro de las condiciones de la vida terrenal. La sabiduría interior creciendo mientras el individuo interactúa con el mundo real. En este sentido, el símbolo Rosacruz no propone escapar de la realidad material. Propone comprenderla. Aprender a vivir en ella con una conciencia más amplia. El camino de la iluminación, según esta visión, no consiste en abandonar el mundo físico, sino en encontrar armonía entre los distintos aspectos de la existencia humana. El conocimiento intelectual,
La experiencia práctica y la reflexión espiritual se convierten en partes de un mismo proceso. Por esa razón, muchas enseñanzas asociadas al rosacrucismo insisten en la importancia del equilibrio. Un buscador del conocimiento no debe limitarse únicamente al estudio teórico, ni tampoco a la contemplación espiritual aislada del mundo. Ambos caminos deben complementarse. La comprensión profunda del universo requiere tanto la observación del mundo exterior como la exploración del mundo interior. Este principio aparece repetidamente en los textos y enseñanzas inspiradas por la tradición Rosacruz. El conocimiento sin sabiduría puede convertirse en una herramienta peligrosa. La espiritualidad sin comprensión puede caer en la ilusión. Solo cuando ambas dimensiones se desarrollan juntas surge una visión más completa de la realidad. Dentro de esta perspectiva, la búsqueda del conocimiento no se reduce a acumular información. Se trata de un proceso de transformación personal. Cada descubrimiento, cada experiencia y cada reflexión se convierte en una oportunidad para ampliar la conciencia. El aprendizaje no ocurre solo en libros o en experimentos, sino también en la manera en que el individuo observa el mundo y se relaciona con él. La tradición Rosacruz describe este proceso como una especie de viaje interior. Un camino que cada persona debe recorrer por sí misma. Los símbolos actúan como guías en ese recorrido. No proporcionan respuestas directas, pero invitan a reflexionar, a contemplar distintas interpretaciones y a descubrir significados que pueden cambiar con el tiempo. En ese sentido, el lenguaje simbólico posee una ventaja particular. Permite que una misma imagen transmita distintos niveles de significado dependiendo de la experiencia del observador. Lo que para un principiante puede parecer simplemente un emblema decorativo, para alguien con mayor conocimiento puede convertirse en un mapa conceptual lleno de referencias filosóficas. Por eso los símbolos rosacruces han perdurado durante siglos. No dependen de un idioma específico ni de una cultura concreta. Su significado puede reinterpretarse y redescubrirse en distintos contextos históricos. Cada generación que se acerca a estas enseñanzas encuentra en ellas algo diferente. Para algunos representan un sistema filosófico centrado en el autoconocimiento. Para otros son una tradición espiritual que busca comprender la relación entre el ser humano y el cosmos. Y para otros simplemente constituyen una forma poética de expresar una idea que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. La idea de que el conocimiento más valioso no siempre se encuentra en el exterior, sino dentro de uno mismo. La rosa que florece sobre la cruz recuerda precisamente eso. Que la sabiduría no aparece de repente ni se impone desde fuera. Se cultiva lentamente, a través de la experiencia, la reflexión y la búsqueda constante de comprensión. Una búsqueda que no tiene un final definitivo. Porque cada respuesta abre nuevas preguntas. Y cada nuevo conocimiento revela horizontes más amplios que invitan a seguir explorando. Así, el símbolo central del rosacrucismo no describe únicamente una tradición o una filosofía específica. Describe una actitud ante la vida. La voluntad de aprender, de crecer y de continuar buscando, siempre, una comprensión más profunda del universo y del propio ser. A medida que la tradición Rosacruz se expandía y adoptaba nuevas formas a lo largo de los siglos, comenzaron a surgir especulaciones sobre un papel aún más profundo que los antiguos manifiestos parecían sugerir. No solo se hablaba de una búsqueda personal de conocimiento y de la transformación interior. Algunos comenzaron a preguntarse si los rosacruces habrían asumido una función más amplia, la de guardianes del saber antiguo. Según estas teorías, ciertos conocimientos perdidos o peligrosos no habrían desaparecido,
sino que habrían sido protegidos cuidadosamente por una orden secreta. Manuscritos antiguos, tratados de alquimia olvidados, textos esotéricos de culturas remotas, todos habrían encontrado refugio bajo la vigilancia silenciosa de quienes entendían su valor. Así, los Rosacruces no serían simplemente filósofos o buscadores del alma, sino custodios de secretos que, en manos equivocadas, podrían alterar el curso de la historia. Con el paso del tiempo, estas ideas comenzaron a tejerse con otras historias sobre sociedades secretas. Algunos autores del siglo XVIII y XIX empezaron a vincular a los Rosacruces con órdenes como los masones, los templarios y otras fraternidades iniciáticas. La similitud en el simbolismo, los rituales y la preocupación por la transmisión de un conocimiento selecto parecía sugerir conexiones invisibles. Se decía que ciertos principios filosóficos circulaban en distintas redes, como si existiera un hilo conductor que unía distintas generaciones de iniciados. Sin embargo, como ocurre con todos los misterios que se desarrollan en la penumbra de la historia, las pruebas eran escasas. Cada relato estaba envuelto en leyendas, cada conexión se basaba en coincidencias o interpretaciones simbólicas más que en documentos verificables. Nadie podía afirmar con certeza que los Rosacruces realmente hubieran intervenido en eventos históricos, ni que hubieran guiado el desarrollo de movimientos filosóficos modernos. Y tal vez, pensaban algunos, esa era la intención desde el principio. Los textos y símbolos rosacruces no solo instruían, también invitaban a la contemplación. Cada generación debía preguntarse, explorar, debatir, en cierta medida, recrear el conocimiento que se transmitía de manera discreta. Su misterio no era un defecto, sino una herramienta. Un modo de mantener a los buscadores atentos, críticos y reflexivos. Algunos historiadores sugieren que esta ambigüedad fue calculada. La fuerza del rosacrucismo reside en la incertidumbre. No se puede confirmar ni negar su existencia literal como custodios del saber, y eso permite que su influencia siga siendo un campo abierto de interpretación. La fascinación que genera se alimenta precisamente de la imposibilidad de acotar su alcance. Incluso en la actualidad, el aura de los rosacruces sigue atrayendo a quienes buscan respuestas que trascienden la ciencia, la filosofía o la religión convencional. Sus símbolos, sus enseñanzas y la idea de un conocimiento protegido continúan inspirando a pensadores, artistas y buscadores espirituales. La rosa y la cruz, el lenguaje simbólico, la combinación de espiritualidad y racionalidad, todo esto sigue funcionando como un recordatorio de que existen dimensiones del conocimiento que no se obtienen por acumulación de información, sino por discernimiento y reflexión. Quizá ese era, de hecho, el propósito más profundo de la orden. Mantener el misterio intacto. Recordar que el saber verdadero no siempre se revela de manera inmediata ni a todos por igual. Que la búsqueda, más que la posesión de la verdad, constituye el camino mismo. Los rosacruces, si existieron como fraternidad real, no buscaban fama ni reconocimiento. Si actuaban desde las sombras, lo hacían para que cada individuo encontrara su propio camino hacia la sabiduría, sin depender de una autoridad externa. Y así, mientras las generaciones se sucedían, la pregunta persistía: ¿eran guardianes de secretos antiguos, influencias ocultas detrás de movimientos filosóficos, o simplemente un símbolo poderoso destinado a estimular la imaginación y la reflexión humana? La historia no lo revela con certeza. Pero quizá ese enigma era, y sigue siendo, la mayor lección de todos. Que el conocimiento no se entrega en bandeja, sino que se busca. Que cada buscador debe recorrer su propio viaje, guiado por símbolos, intuición y disciplina interior. Y que, a veces, los misterios que nunca se resuelven poseen una fuerza que ninguna certeza podría igualar. Con los siglos transcurridos, el rosacrucismo ha dejado una huella que se percibe más allá de los confines de los libros antiguos o de los círculos iniciáticos. Su influencia se filtra en la cultura, en la filosofía, en el arte y en la manera en que la humanidad ha intentado comprender la relación entre conocimiento,
Espíritu y naturaleza. La rosa y la cruz, símbolos que surgieron de textos que muchos consideraron misteriosos o incluso fantásticos, han continuado floreciendo en el imaginario colectivo, recordando que algunas ideas poseen un poder que trasciende su contexto original. En bibliotecas polvorientas, entre grabados antiguos y tratados esotéricos, los símbolos rosacruces aparecen como un eco del pasado. Pero no son meras reliquias, inspiran, provocan reflexión y despiertan curiosidad en quienes los encuentran. La rosa sobre la cruz, el delicado equilibrio de la materia y el espíritu, continúa actuando como guía silenciosa para los buscadores de conocimiento. No importa si se trata de un historiador, un filósofo, un alquimista moderno o un lector casual, la imagen transmite un mensaje atemporal. La sabiduría requiere paciencia, apertura y disposición para explorar más allá de lo evidente. A lo largo de la historia, se han tejido múltiples relatos sobre la existencia literal de los Rosacruces. Algunos afirman que fue una sociedad secreta, operando en las sombras, protegiendo conocimientos antiguos y transmitiendo enseñanzas de generación en generación. Otros sostienen que nunca pasó de ser un constructo literario y filosófico, un símbolo poderoso destinado a incitar la imaginación y la reflexión de quienes se cruzaran con sus textos. La verdad, como ocurre con la mayoría de los grandes misterios, parece permanecer justo fuera del alcance de la certeza. Quizá esa ambigüedad era, y sigue siendo, parte esencial del legado. Porque la verdadera fraternidad Rosacruz, si existió en forma tangible o no, parece haberse revelado de una manera más sutil, como la capacidad de despertar en cada lector la chispa del cuestionamiento, la búsqueda y la exploración interior. La rosa del conocimiento florece únicamente para quienes deciden emprender ese viaje, aquellos dispuestos a combinar estudio, experiencia y reflexión para alcanzar niveles más profundos de comprensión. Incluso en la actualidad, movimientos modernos, órdenes filosóficas y comunidades de estudio reivindican el espíritu Rosacruz, reinterpretando sus símbolos y enseñanzas en contextos contemporáneos. Cada reinterpretación es un testimonio de la flexibilidad y la vigencia de estas ideas. Lo que comenzó como un enigma del siglo XVII sigue inspirando nuevas formas de explorar la relación entre ciencia, filosofía, espiritualidad y arte. Tal vez, al final, la verdadera fraternidad nunca fue un lugar físico ni un grupo cerrado de iniciados. Quizás siempre estuvo oculta a plena vista, entre las ideas, los símbolos y los textos que pasaron de mano en mano, despertando reflexión y curiosidad. La rosa sobre la cruz no apunta a un secreto tangible, sino a una invitación, a mirar más allá de la superficie, a cuestionar, a aprender y a crecer en cada intento de comprender el universo y a uno mismo. En este sentido, el rosacrucismo continúa siendo un faro. No un faro que ilumina con luz externa, sino uno que enciende la claridad interna, aquella que guía a quienes se atrevan a buscar, a cuestionar y a descubrir. Cada lector, cada buscador, cada curioso que se acerca a estas enseñanzas es parte de un ciclo continuo de aprendizaje y despertar, donde la búsqueda es tan valiosa como el conocimiento mismo. Porque la rosa del conocimiento, como la flor que lentamente se abre al sol, no se revela a todos al mismo tiempo. Solo aquellos que se acercan con paciencia, atención y una mente abierta son capaces de percibir su fragancia y contemplar su belleza. Es un recordatorio de que la sabiduría no es un tesoro que se obtiene de manera instantánea, sino un proceso que se cultiva, que florece en el corazón de quienes se esfuerzan por comprender, y que permanece viva mientras haya buscadores dispuestos a seguir explorando. Y así, en los márgenes de la historia y de la imaginación, la tradición Rosacruz sigue viva. Sus símbolos continúan evocando la aspiración humana por trascender lo inmediato y tocar aquello que conecta la mente, el espíritu y el mundo natural. La rosa y la cruz siguen recordando que cada búsqueda de conocimiento es también un viaje de transformación interior, que cada descubrimiento exterior encuentra su reflejo en la expansión de la conciencia, y que, en última instancia, la verdadera fraternidad tal vez no sea otra cosa que la experiencia compartida de quienes se atreven a buscar, a pensar y a comprender.
El legado Rosacruz, envuelto en misterio y simbolismo, nos invita a mantener viva la curiosidad, a respetar la profundidad del saber y a honrar la paciencia necesaria para que el alma florezca. Como toda tradición que trasciende el tiempo, su fuerza no reside en la certeza histórica de su existencia, sino en la capacidad de inspirar reflexión, despertar la imaginación y guiar hacia un entendimiento más amplio del universo y de nosotros mismos. En ese sentido, la rosa eterna del conocimiento sigue floreciendo, esperando a quienes se atrevan a seguir el sendero de la sabiduría y a descubrir, paso a paso, los secretos que yacen en cada pétalo y en cada cruz. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.